Disoluciones químicas, parte 1. Primero, una disolución es una mezcla de dos o más componentes perfectamente homogénea, de tal manera que pierden sus características individuales. Esto último significa que los constituyentes son indistinguibles y el conjunto se presenta en una sola fase, ya sea una fase sólida, líquida o gas, bien definida. Propiedades. La adición de un soluto a un solvente aumenta su punto de ebullición y disminuye su punto de congelación. La adición de un soluto a un solvente disminuye la presión de vapor de este. Por lo tanto, las propiedades químicas de los componentes de una disolución no se alteran, solamente las propiedades físicas. La cantidad de soluto y la cantidad de disolvente se encuentran en proporciones variables entre ciertos límites. Normalmente el solvente se encuentra en mayor proporción que el soluto. La proporción en que tengamos el soluto en el solvente depende del tipo de interacción que se produzca entre ellos. Ahora, hay tres tipos de disoluciones químicas según su estado físico, su concentración y su conductividad eléctrica. En estado físico tenemos disoluciones de sólido en sólido, como por ejemplo cuando tanto el soluto como el solvente se encuentran en estado sólido. Un ejemplo claro son aleaciones como el zinc en el estaño. De gas en sólido, como cuando el hidrógeno se disuelve en metales como el platino y el níquel. Del líquido en sólido, cuando una sustancia líquida se disuelve junto con un sólido. Por ejemplo, una amalgama que se hace mezclando mercurio con plata. Estas son solamente algunas. Hay también de sólido en líquido, por ejemplo, disoluciones de azúcar en agua o de sal en agua, de gas en agua, como bebidas gaseosas en las que se disuelve dióxido de carbono en agua, solamente por nombrar algunas. Según su concentración tenemos una disolución diluida, es en aquella donde la cantidad de soluto está en mínima proporción dentro de un volumen determinado, y tenemos una disolución concentrada, que tiene una cantidad considerable de soluto en un volumen determinado. Dependiendo de cuánta concentración tengamos de soluto, tenemos dos tipos de disoluciones concentradas. Tenemos una disolución saturada, que tiene la mayor cantidad posible de soluto disuelto en el solvente, y una disolución sobresaturada, que contiene más soluto del que puede existir en equilibrio a una temperatura y presión dadas, ya que si se calienta una solución saturada se puede agregar más soluto. Si esta solución es enfriada lentamente y no se le perturba, se puede retener un exceso de soluto pasando a tener una solución sobresaturada. Sin embargo, estas disoluciones sobresaturadas, si uno le agrega algún factor externo o como factor de agitación, la cantidad de soluto que no permanece en equilibrio puede precipitar. Y según su conductividad eléctrica, que se produce cuando el soluto libera iones en disolución. Por ejemplo, la más clásica, una disolución de sal en agua que libera iones sodio y iones cloro. Otro tipo de disolución que, que conduce levemente la electricidad es el ácido acético, que una vez en agua se libera que una vez en agua produce iones acetato e hidrógeno con carga positiva. Unidades de concentración, dilución y material de laboratorio. Primero, las unidades de concentración se expresan en dos categorías, en unidades físicas y unidades químicas. Las unidades físicas de concentración son tres. Porcentaje peso a peso, que es el peso del soluto por cada 100 unidades de peso de la solución. En porcentaje eso puede ser los gramos de soluto partimos en grados de la solución. El porcentaje volumen-volumen, que es el volumen de soluto en el volumen de la solución. Y el porcentaje de peso a volumen, que es el gramo de soluto en partido en ml de solución. Las unidades químicas de concentración también son tres. Está la fracción molar, X sub I, que se define como la relación entre los moles de un componente de la solución y los moles totales presentes en la solución. Por lo tanto, el soluto y el solvente tienen fracciones molares distintas. Sin embargo, ambas son equivalentes. La fracción molar del soluto son los moles de soluto partido en los moles totales. La fracción molar del solvente son los moles de solvente partido en los moles totales. Como son los dos componentes que forman la solución, la suma de ambas fracciones molares me da un valor de 1. Está la molaridad, que es el número de moles de soluto en litro de disolución. Por ejemplo, una solución 4 molar contiene 4 moles de soluto por litro de solución. Y tenemos la molaridad, que es la relación entre el número de soluto por kilogramos de solvente. Moles de soluto partido en kilogramos de solvente. No hay que confundir con la molaridad, que son moles de soluto partido en litros de disolución.
Para diluir diluciones se utiliza una fórmula bastante sencilla y que se puede aplicar muy rápidamente, que es el volumen inicial por la concentración inicial es igual al volumen final por la concentración final. Por ejemplo, si se tiene un litro de disolución al 37%, ¿cuántos litros de agua se tienen que agregar para que quede al 4%? Sabemos que la concentración inicial, C1, es del 37% y que la concentración final es del 4%. C2. Sabemos que tenemos un litro de volumen inicial, por lo tanto, un litro por el 37% es igual al volumen 2 por el 4%. Hacemos regla de 3 simple y calculamos que el volumen 2 tiene que ser total al 9,25 litros. Pero, ¿cuántos litros tengo que agregar? 9,25 litros menos 1 litro son 8,25 litros. Así es como se puede calcular las concentraciones en distintas etapas de una mezcla química. Material de laboratorio simple. Todo laboratorio debiese tener un vaso precipitado, una pipeta, baquetas para poder revolver, una probeta para una rejilla de asbesto para calentar, un mechero, porque sin un mechero uno no puede calentar, y un trípode porque tenerlo sujetado ahí en el aire no tiene ninguna gracia. El trípode se monta encima del mechero, la rejilla de asbesto encima del trípode, de tal manera que haya una leve distancia. La rejilla de asbesto tiene una característica que es inflamable, tiene una alta tolerancia al calor y esparce muy bien el calor. Otro material de laboratorio sería papel filtro, un embudo, un mortero y un vidrio reloj.